Territorio, el canal de la bendición, por TV Norte. Para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado. El Señor tiene un mensaje hoy que cambiará nuestras vidas. Damos gracias a Dios que en este día nos permite estar en su presencia. Damos gracias a Dios que cada día renueva sus misericordias para nosotros y nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Bienvenidos a este espacio creciendo en su presencia, en el cual el Señor me permite llevar un refrigerio para sus vidas, un mensaje de amor de parte de ese Dios que tanto nos cuida y que nos ama infinitamente. En días anteriores estábamos hablando en este programa acerca de la manera como debemos orar por nuestros hijos y que lo más importante que podemos hacer por ellos es orar, es ser firmes en nuestra intención de orar por nuestros hijos. Debemos ser constantes en la oración por ellos. Pero también les hablaba acerca de unos principios que el Señor nos ha entregado para orar eficazmente por nuestros hijos, y les comentaba cómo ese primer principio era el principio de la sabiduría. ¿Por qué? Porque Dios no solamente quiere que nuestros hijos sepan muchas cosas al hacerlos sabios, sino también quiere que ellos sepan la manera cómo aplicar ese conocimiento. Es así como continuaremos en el día de hoy hablando del segundo principio que nos ayudará a orar por nuestros hijos, ese principio importante que el Señor manda, que el Señor a través de su palabra nos ha entregado para orar de manera efectiva por nuestros hijos. Ese principio que vamos a estar tratando el día de hoy es el principio de la protección. El Señor nos dice a través de su palabra en el Salmo 127 que los hijos son un regalo que Él nos ha entregado, son una recompensa que Él nos ha dado. Y quizás en este día te encuentres desesperado, te encuentres angustiado porque ya no sabes qué más hacer para que tu hijo te escuche, para que tu hijo cambie su comportamiento, para que tu hijo cambie su manera de vivir y te deje de causar tanta tristeza. Pero te traigo una buena noticia. El Señor está atento a todas tus oraciones, está atento a todo ese clamor que hacen las madres, pero también los padres, porque es importante que los padres también oren por sus hijos. No solamente las mamás tenemos esa función, tenemos ese llamado a orar por los hijos, también los padres deben orar por sus hijos. Los padres son la cabeza de la familia. Ellos tienen un deber que el Señor les ha otorgado de ser la cabeza de la familia. Y ellos deben también apoyar a las madres. Deben los dos orar por sus hijos. Debemos estar también agradecidos con Dios. No solamente algunos en este día estarán preocupados, estarán cargados, están angustiados porque piensan que el Señor no escucha sus oraciones. También en este día hay padres muy agradecidos porque se sienten satisfechos por la labor que han hecho con sus hijos, por sus hijos, porque son jóvenes o niños muy obedientes, que se dejan guiar fácilmente, pero resulta que todos los niños no son iguales, todos nuestros hijos no son iguales. Podemos tener 2 o 3 hijos y vemos que cada uno tiene su propia personalidad, su propio temperamento, pero debemos orar por todos por igual, para agradecer por aquellos que son obedientes, que son hacendosos, que no nos causan dolores de cabeza, y para pedirle al Señor por aquellos hijos que todavía les cuesta entender que son obedientes, pero no lo ponen en práctica. Siempre debemos declarar cosas hermosas y positivas sobre la vida de nuestros hijos, porque la palabra tiene poder. En este día vamos a estar aprendiendo
cómo la protección de Dios está sobre la vida de nuestros hijos, cómo esa protección que el Señor derrama sobre nosotros, también la derrama sobre la vida de nuestros hijos. Ese principio que el Señor ha dado de la protección rodea a nuestros hijos. Vamos al segundo libro de Timoteo, en el capítulo 3, versículos del 1 al 5, y usted puede tomar atenta nota de estos versículos para que pueda orar efectivamente por sus hijos, utilizando la palabra de Dios. Y dice el Señor: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Hoy vivimos en un mundo bastante peligroso y cada día vemos cómo se presentan situaciones con los niños, con los jóvenes, que nosotros no podemos explicarnos o no podemos entender por qué algunas personas se ensañan contra la inocencia de algunos niños o contra la vida de la juventud, ¿verdad? Y así vemos muchos casos de violaciones, de asesinatos en contra de niños, de personas que se encargan de distribuir drogas para los jóvenes. Entonces vemos cómo este mundo está bastante peligroso, pero esto no toma a Dios por sorpresa. Ya el Señor lo había dicho en su palabra y podemos verlo a través del segundo libro de Timoteo. El Señor sabía que viviríamos en un mundo de locos, en un mundo de pervertidos, en un mundo de personas malas, con malas conductas, de terroristas, de gente ambiciosa. Y el Señor sabía que nosotros dudaríamos en dejar que nuestros hijos salieran tranquilamente a la calle a enfrentarse al mundo, porque el Señor sabía que estos tiempos iban a ser muy difíciles, ¿verdad? Entonces, Él sabe el temor que nosotros sentimos al dejar a nuestros hijos a disposición del mundo que les rodea, en el colegio, en la universidad. Por tanto, en este día y hora de nuestra historia, en el día de hoy, es hoy el tiempo, ahora es el momento de orar al Señor por protección para nuestros hijos. Porque como creyentes sabemos que estamos viviendo un mundo de muchos desafíos y que nuestro primer papel, nuestra primer función debe ser orar, pero también debemos saber cómo hacerlo para poder vencer, para poder también crecer y permanecer firmes en el Señor y entregarle a Él esta generación, esta próxima generación que estamos levantando. El Señor nos ofrece una seguridad sobrenatural. Esa seguridad sobrenatural se la ofrece a nuestros hijos. Y tenemos un tremendo ejemplo de alguien que oraba y que caminaba bajo la protección del Padre, y era Jesús. Jesús, desde que nació, fue la mira del enemigo. El enemigo quiso acabar con él desde que estaba en el vientre de María. Siempre planeó cómo acabar con él, cómo destruir al Mesías. Satanás hizo lo imposible por matar a Jesús desde que nació y no paró hasta después de su crucifixión. Y al comienzo de su ministerio, cuando Jesús empezó a predicar y a llevar las buenas nuevas, Satanás incitó a una multitud que matara a Jesús. Eso lo encontramos en el libro de Lucas, en el capítulo 4, y me permito leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron.
se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo, para tirarlo por el precipicio. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Jesús pasó por el medio de ellos sin problemas, ni siquiera lo vieron. Fue como si todos los enemigos de Jesús se hubieran vuelto ciegos, porque él pasó por en medio de ellos y ni siquiera se percataron. Fue como si él hubiera desaparecido delante de la vista de todos sus enemigos. Y fue que Jesús encontró la protección sobrenatural de Dios. Y creo que Dios quiere proteger a nuestros hijos, a esta generación, de la misma manera como protegió a su hijo. Pero nosotros tenemos que desempeñar un papel importante para que Dios lo haga. Tenemos que orar, tenemos que perseverar en la oración, no desmayar. De pronto tú, mamita, que estás desesperada, a esta hora tú piensas, pero es que ya tengo mis rodillas peladas de arrodillarme por mi hijo y clamarle al Señor para que lo saque de ese abismo de la drogadicción, para que saque a mi hija de ese mundo perdido del alcohol, de la prostitución. Pero te digo que el Señor puede hacerlo. El Señor puede sorprenderte de una manera extraordinaria y puede transformar la vida de tus hijos en un abrir y cerrar de ojos. Pero Dios quiere más de ti. Dios anhela que tú des mucho más. Y si estás dando, tú piensas que has dado todo, no lo has hecho, te falta más. Porque para Dios debemos darlo todo. La influencia natural, sobrenatural que ejerce la oración sobre la vida de nuestros hijos nos da ese poder y esa autoridad para seguir clamándole al Señor por la vida de nuestros hijos. En el primer libro de Timoteo, en el capítulo 2, en los versículos 1 y 2 podemos leer: así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acción de gracia por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. En este versículo Pablo nos da una pista acerca de cómo nosotros podemos obtener la protección de Dios para la vida de nuestros hijos y para nuestra propia vida. Y nos dice Pablo que oremos y le demos gracias a Dios por todos los hombres, es decir, por todos los seres humanos, no solamente pedirle al Señor por nuestros hijos, debemos orar por todo el mundo. Y aquí lo dice Pablo, debemos orar por todos los seres humanos y también por todas aquellas personas que están en autoridad sobre nuestra vida. Él decía especialmente por los gobernantes. Debemos orar por nuestros líderes espirituales, debemos orar por los maestros de nuestros hijos, por esas personas que los instruyen, que les dan educación en sus escuelas, en la universidad. Por ellos debemos orar. También debemos orar por los funcionarios, por los alcaldes, por los funcionarios del gobierno, por el alcalde, por el gobernador, por el presidente, por los jueces y por los muchachos de la calle. Entonces el Señor nos invita no solamente a orar por nosotros, sino por todas las personas que ejercen autoridad sobre nuestra vida. Cuando nosotros hacemos esto, dice la palabra, que llevaremos una vida de paz y tranquilidad, lo dice Pablo, lo dice el apóstol Pablo. Y esto nos da a entender que Dios honra nuestras oraciones, que Dios honra no solamente transformando la vida de nuestros hijos, sino transformando la vida y los corazones de todas las personas que están alrededor de nuestros hijos, de todos los hombres que están en contacto con la vida de nuestros hijos. Y estas personas van a determinar si viviremos en tranquilidad, en paz
o en conflicto, porque eso es lo que hacen las autoridades, eso es lo que hace el ejército, la policía, y por todos ellos debemos orar, por todos aquellos que están ejerciendo autoridad sobre nuestras vidas y sobre las vidas de nuestros hijos. Nosotros debemos crear un ambiente espiritual propicio alrededor de la vida de nuestros hijos. Debemos orar para que a cada lugar al cual nuestros hijos vayan, encuentren las influencias apropiadas, encuentren lo que ellos necesitan para poder discernir cuál es la voluntad de Dios para sus vidas, y entonces así ellos podrán tomar decisiones apropiadas. Y esas decisiones correctas que nuestros hijos tomen, entonces son las que le van a permitir a ellos mantenerse a salvo, ¿verdad? Y vemos entonces cómo la protección que Dios ejerce sobre la vida de nuestros hijos es efectiva. ¿Por qué? Porque estamos a salvo en las manos de Dios. Y esa verdadera protección empieza a gobernar la vida de nuestros hijos cuando los llevamos a conocer a Jesús, a conocer a Jesucristo como su Salvador y como su Señor. Así como lo hacía Pedro cuando llevaba la enseñanza que le había dejado Jesús. Tenemos que orar para que en cada lugar que vayan nuestros hijos haya alguien que les hable acerca de Jesús. Porque de pronto nosotros lo hemos hecho muchas veces, pero ellos no nos han escuchado, porque generalmente no escuchamos lo que dicen nuestros padres, sino le creemos más a otras personas. Entonces vamos a orar por eso. Vamos a orar para que donde ellos lleguen haya una persona que les lleve el mensaje de salvación, haya alguien que les hable acerca de Jesús. Dios es bueno y maravilloso, y el Señor se empeña en enseñarnos la manera correcta como nosotros podemos clamarle a Él por la vida de nuestros hijos. Debemos orar siempre con la palabra de Dios. Cuando yo oro con la palabra de Dios sobre mis hijos, estoy orando con la perfecta voluntad de Dios para la vida de mis hijos. Y si yo oro por la perfecta voluntad de Dios para mis hijos, voy a saber entonces que mis oraciones van a tener respuesta. Y también al orar bajo la palabra de Dios, yo estoy de acuerdo con Dios con respecto a su voluntad sobre la vida de mis hijos. Si oro con la palabra, significa que estoy aceptando esa voluntad de Dios que es agradable y perfecta y que no añade tristeza, y que esa es la voluntad que Dios quiere para la vida de nuestros hijos. Tenemos un ejemplo de la manera como podemos orar por nuestros hijos, uno de los mejores pasajes que hay en la Escritura, y que este pasaje el Señor me permitió conocerlo desde que era muy niña, porque era el salmo preferido de mi madre. Entonces lo conocí desde muy pequeña, y es el Salmo 91. Este salmo es maravilloso porque en él encontramos orientaciones específicas con respecto a cómo orar, y es un salmo que abarca cada una de los problemas a los cuales se enfrentan los seres humanos. Entonces vamos a leer este maravilloso salmo, vamos a estudiarlo un poquito y vamos a orar cada día utilizando este salmo en la vida de nuestros hijos. Entonces me permito leer este hermoso salmo, que es el Salmo 91, en la Nueva Traducción Viviente. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de flecha que se lanza en el día. No temas
a la oscuridad que acecha, a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Ojalá que el Señor les permita leer esta versión, que es una versión, dice Nueva Traducción Viviente, es una versión que entendemos muy fácilmente y que podemos utilizar para orar por protección, por la vida de nuestros hijos. Y no vamos a analizar cada versículo, pero sí vamos a darle una mirada a los versículos claves, donde el enemigo puede entrar a dañar o querer matar a nuestros hijos, porque esa es la principal función del enemigo, eso es lo que él quiere. Él ha venido a matar, a hurtar, a robar, a destruir, y por eso es que nosotros tenemos que pararnos en la brecha de la oración, para no dejar que él ni siquiera toque la vida de nuestros hijos, para declarar que ellos están cubiertos con la sangre de Cristo y que ninguna arma forjada en contra de la vida de nuestros hijos va a prosperar. Entonces vamos a ver, vemos como el verso 2 en este salmo nos dice: solo Él es mi refugio, mi lugar secreto. Literalmente, el salmista está declarando que Él vive dentro de Dios. Y eso lo debemos declarar de nuestros hijos. Tú vives dentro de Dios. Tú eres propiedad exclusiva de Dios. Él es tu fortaleza, Él es tu refugio, Él es tu lugar seguro. Él es el que te protege de los enemigos. Solamente si vives en Dios, hijo, lo digo en este día, solamente, hijo mío, si vives en Dios, vas a estar en un lugar seguro. En ese lugar donde tú te vas a guardar de los ataques del enemigo. Entonces podemos orar. Dios es la fortaleza de mis hijos. Eres su cobertura, así como lo dice este salmo. Eres su refugio. El Señor es tu protector, hijo mío. Yo declaro que Dios es su protector. Entonces el salmista continúa diciendo que Dios lo va a librar de una serie de cosas. Y vemos en el versículo 3, como decía David: te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Hay otra versión que dice las trampas del cazador. ¿Y cuáles son esas trampas del cazador? Son esas trampas ocultas que coloca el enemigo en la vida de nuestros hijos. Esas tentaciones que se le presentan a nuestros hijos. Esos actos de destrucción que ya el enemigo tiene craneado en contra de la vida de nuestros hijos. Y todos esos demonios. Pero nosotros no vamos a poder ver esas trampas si no estamos pidiéndole discernimiento al Señor. Y si no le pedimos al Señor que nos alerte acerca de cuáles son esas trampas que están rodeando la vida de nuestros enemigos, cuáles son esas tentaciones que nuestros hijos tienen a su alrededor. Entonces Dios, si le pedimos a Él que nos muestre, el Señor nos los va a mostrar. ¿Por qué? Porque Dios todo lo ve. Porque Dios todo lo sabe. Entonces, cuando nuestros hijos salen al mundo, el diablo, el enemigo, les va a tender trampa. Hay personas que dicen: no, pero es que los cristianos, los evangélicos, hablan es del diablo. Claro, nosotros tenemos que hablar de él, tenemos que conocer que él es nuestro principal adversario, que él es nuestro enemigo, y contra él tenemos que pararnos con toda la autoridad que el Señor nos dio para aullar serpientes. El Señor nos ha dado autoridad para orar por nuestros hijos, y Él nos va a dar ese discernimiento para nosotros percibir cuáles son esas tentaciones que están llegando a la vida de nuestros hijos, cuáles son esas trampas del cazador, como dice hoy la palabra, esas trampas que ha tendido o que tiene preparada el enemigo para la vida de nuestros hijos. Pero nosotros podemos orar para que nuestros hijos sean liberados de todas esas trampas ocultas, y el Espíritu Santo nos va a mostrar, o les va a mostrar a ellos esa trampa, y no solamente se las va a mostrar, sino les va a enseñar cómo pueden evadir, y también les va a guiar por ese camino por el cual nuestros hijos van a caminar
sin que esas trampas y sin que esas tentaciones lleguen a lastimarlos. También el Señor puede cambiar de dirección para que ellos no lleguen a estar ni siquiera cerca de esas trampas, ¿verdad? Ni siquiera nuestros hijos, por esa maravillosa protección que Dios le va a dar y por la cual estamos clamando en este día, nuestros hijos se van a enterar que esas trampas existen. La gloria y la honra es para Dios. En el versículo 3, el salmista decía, te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. El Señor los va a librar de infecciones, de enfermedades. Va a impedir que nuestros hijos se contagien de enfermedades físicas. Los va a envolver con su manto de protección y no va a permitir que nuestros hijos sean contaminados ni sean contagiados ni que contraigan ninguna enfermedad física. En el Salmo, este versículo del Salmo 91 nos ayuda a orar por la salud de nuestros hijos y por su bienestar. En el versículo 5, el salmista habla acerca de los terrores de la noche. Dice, no tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. Y es que Dios se encargará que nuestros hijos no tengan temor del terror de la noche. Y este terror de la noche comprende todos los miedos que pueden atacar a nuestros hijos cuando están pasando, por ejemplo, por un camino oscuro. Cuando están, por ejemplo, en su habitación que todo está oscuro y entonces ellos sienten miedo, entonces Dios los va a librar hasta de que tengan pesadillas, de que vean fantasmas. A nuestros hijos pequeños a veces piensan ver cosas en su habitación porque sienten miedo. El Señor los va a librar de todos esos miedos que lleguen a sus vidas en la oscuridad. Cualquier cosa que cause miedo en la oscuridad es un terror de la noche, como habla la palabra, terror de la noche. Entonces, podemos detener ese terror, esos miedos que asaltan a nuestros hijos, acercándonos y orando la palabra de Dios sobre sus vidas. El versículo 5 también nos habla de las flechas que se lanzan en el día. Y en la Biblia, la flecha siempre se refiere a un ser humano. Eso lo vemos en el Salmo 127, en el versículo 4 nos dice, como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Cuando oramos por nuestros hijos y les enseñamos que amen y que sirvan a Dios, son como flechas que Dios puede disparar, ¿verdad? Entonces, en este salmo leemos como la flecha que vuela de día, y no se trata de una flecha buena, sino se trata de alguien que envía el enemigo para dañar o para destruir a nuestros hijos. Ese amigo que usted ve que no le agrada y que usted le dice, hijo, no me gusta esa compañía para ti. Hija, esa niña no me gusta, porque uno de mamá siempre tiene un sentir y no es que todos los amigos de nuestros hijos no nos agraden, pero hay uno en particular que no nos agrada. ¿Por qué? Porque el Señor nos da discernimiento para darnos cuenta que ese joven no es una buena compañía para nuestros hijos. No seamos tan insistentes. Ya usted le dijo a su hijo, no me agrada esa compañía. ¿Qué tiene que hacer ahora, mamá, papá? Orar porque esas flechas que se lanzan en el día, como dice la palabra hoy, que son las malas influencias o esa persona que envió el enemigo para tocar a mi hijo, para destruirlo, nosotros vamos a orar para que Dios los guarde, para que Dios lo aparte y que Él mismo tenga por iniciativa propia apartarse de esa amistad, de esa persona que puede llegar a causarle daño o que llegó a la vida de tu hijo para causarle daño y que tú te has dado cuenta que así es, ¿verdad? Entonces, lo que sea o quien quiera que sea la flecha, el Salmo 91 nos dice que Dios protegerá a nuestros hijos de esas flechas que vienen en el día para lastimar o para herir a nuestros hijos. Entonces puedes orar con confianza porque esto lo dice la palabra del Señor. Nos dice también que el Señor, que no le tengamos a la enfermedad que acecha en la oscuridad. Y
la oscuridad en la Biblia siempre se asocia con maldad, ¿verdad? Entonces, esa peste que acecha en las sombras son esas enfermedades que trabajan en lugares oscuros, que se asocian con el mal, son pensamientos pecaminosos, conductas depravadas que pueden llegar a los pensamientos de nuestros hijos. Pero podemos orar para que nuestros hijos, para que nosotros como padres no temamos por esas enfermedades que se acercan a nuestros hijos en la oscuridad. Esas pestilencias que acechan en la sombra, como dice la palabra, esas son todas esas clases de adicciones, como las drogas, el alcohol, la glotonería, también la adicción a algún alimento, la promiscuidad sexual, las enfermedades de transmisión sexual. Todas esas son enfermedades que acechan en la oscuridad, pero la palabra dice que no vamos a temer a esas enfermedades que acechan en la oscuridad, porque el Señor guarda la vida de nuestros hijos. Y no importa las estadísticas que tenemos ahora, ni las noticias que dan los periódicos, que pasan por televisión acerca de lo que está pasando en la actualidad. No, que mi abuelo murió a los 40 años en un accidente. Mi padre murió a los 40 años en un accidente. Yo temo eso porque temo por mi vida, por la vida de mis hijos. Usted no tema por eso, porque el Salmo 91 nos habla de que el Señor nos guarda nuestra vida y dice, aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán, ni tocarán la vida de tus hijos, porque Dios está guardando la vida de nuestros hijos. Dios está guardando la vida de nuestros pequeños. Y nosotros somos conscientes que la oración no elimina los problemas que hay en nuestra vida, pero la oración nos ayuda, nos mueve, nos impulsa para que nosotros podamos atravesar esos problemas confiando que el Señor está a nuestro lado, que el Señor va delante de nosotros, quitando toda piedra de tropiezo en el camino de nuestros hijos. Va alumbrando su camino para que no tropiecen, para que sus pies no caigan. Y aquellos hijos que el Señor ha rescatado del hoyo, de la oscuridad, la palabra dice que Él ya los ha puesto en un lugar firme y que cada vez que ellos caminen en Dios, el Señor va a ir afirmando sus pasos. Así que, mujer, esta hora te invito, padre de familia, esta hora te invito a que no mengues en oración por tus hijos, a que sigas clamándole al Señor por protección para tus hijos. El Señor cumple sus promesas y nuestros hijos son un regalo de Dios, son una recompensa que el Señor nos ha entregado. Pero el Señor necesita que nosotros nos mantengamos firmes en oración, firmes en nuestra fe, que nuestra fe crezca cada día más. A esta hora vamos a orar por protección por nuestros hijos. Vamos a pedirle al Señor que Él sea el que guarde sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por nuestros hijos y te pedimos que tú seas su refugio y su fortaleza, que su protección esté en ti, Señor. Te rogamos que ningún mal venga sobre ellos, que ninguna enfermedad, mal o calamidad esté cerca de su habitación. Gracias porque envías a tus ángeles para que los guarden, Señor, para que los protejan y para que los defiendan de cualquier daño o de cualquier peligro. Te pedimos, Señor, que ninguna arma forjada en contra de nuestros hijos prospere y que se calle toda lengua que se levante en contra de la vida de nuestros hijos. Grande será su paz, grande será la paz de nuestros hijos. Y te agradecemos, Señor, por tu mano de protección y porque liberas a nuestros hijos de cualquier ataque del enemigo, cualquier ataque que ellos enfrenten. Permítele, Señor, que aprendan de sus errores y vuelvan a levantarse cuando caigan. Protégelos, Señor, de caer en las trampas de la adicción, el abuso, la ansiedad, la depresión, el orgullo. Señor, ayúdales a tomar buenas decisiones. Capacítalos con aquellos que tienes reservado para ellos, Señor. Ayúdales a mantener
su mirada hacia ti y hacia tu voluntad, para que estén siempre en sintonía con lo que tú quieres que hagan. Gracias, Señor, por amar a mis hijos aún más de lo que yo puedo hacerlo. Clamamos al Señor por nuestros hijos. Menciona ahí el nombre de tu hijo, menciona su nombre. Yo menciono a Manuel Camilo, menciono a David Alejandro, menciono a Paula Andrea, menciono a mis nietos, menciono a Charlotte, a Carilyn, a Jerónimo. Yo los menciono, pido por sus vidas, porque sus vidas están en las asombrosas y amorosas manos del Señor. Míralos, Señor, protégelos, manténlos saludables, fuertes, inteligentes, porque tú, Señor, nos has entregado hijos rectos, hijos perfectos, temerosos de ti y apartados del mal. Gracias, Señor. Gracias, Padre. A ti sea toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno es el Señor, maravilloso es el Señor. Muchísimas gracias a todos ustedes que sacan un tiempo especial para escuchar esta palabra de parte de Dios en Canal Territorio, el canal de la bendición. Aprovecho esta oportunidad también para informarles que el Colegio Cristiano Creciendo con Jesús, ubicado en la calle 20, número 2263 en el barrio El Jardín, tiene sus inscripciones abiertas para el año 2019. Ofrecemos una educación cristocéntrica, una educación basada en valores cristianos. Y todo esto cargado de mucho afecto y de mucha excelencia. Les esperamos entonces en la calle 20, número 2263, donde yo tendré el gusto de atenderlos. El Señor les continúe bendiciendo en este hermoso día. Colegio Cristiano Creciendo con Jesús, afectividad y excelencia. Te ofrecemos los niveles de preescolar y básica primaria. Además, contamos con servicios como talleres infantiles, cuidado de niños por horas, plan educativo vacacional, estimulación temprana, danza, música y gimnasia e inglés intensivo. Colegio Cristiano Creciendo con Jesús, educación personalizada cargada de afecto y alegría. Calle 20, número 2263, barrio El Jardín.